Buen día, profe. Hola, Hola, chicos, buen día, ¿cómo andan? chicos. Tanto Bien, tiempo. acá andamos. ¿Ustedes Y cómo andan? tanto tiempo, viste que pasa mucho. Cuando hay un feriado, pasan 15 días. Sí, A ver si me quedó alguno sin conectar. Pero de la sala de chat, bueno, está perfecto. Bueno, voy a compartir Profe, para la clase. Sí, Sol, perdón que la moleste, pero no está la asistencia de hoy en la web. no Hecha. está. Ay, ¿qué pasó? No Yo sé. tengo un problema con ustedes, con la asistencia. Siempre nos pasa lo mismo. No sé por qué me niego a tomarles asistencia. Mm, sonamos. Pasa que usted sabe que siempre venimos todos, profe. Todos, A la claro. web. Espera. No, ¿sabes lo que pasó la última vez? Si no me equivoco, yo creé la asistencia y creé una sola Claro, puede ser. sesión. Eso debe haber sido. Esto es rápido, pero tiene sus pasos, así que... Sí, es la única. Es la única que quedó la semana pasada. Ya va. Hoy es 23. Un segundito más. Bueno, creo que está. Fíjense. Sí, ahí está. Ahora sí. Y ya Esperen quedó la que del la del lunes que viene también, así un que. segundito que voy a matar un gatito y vengo. ¡No! ¡Ay, vení para acá! pobre gato. Sí, no estaba haciendo nada malo. Pobrecito. Sí. Ya le estábamos por pedir que nos muestre al gato igual. Siempre le pedimos que nos muestren el gato. Solo quería salir afuera, pobre gato. Sí, pobrecito. Me estaba arañando todo la silla de cuero porque quiere salir. Claro. Hace que yo me levanté y ella estaba durmiendo. Yo con una envidia la dejé. Claro, y ahora se despertó después de que hice ruido ya. Bueno, estamos. Cierro acá. Vamos a compartir pantalla. Terminal. Tengo que volver hacia atrás. Esperen que me acomode, chicos, porque me estoy tapando este Zoom. ¿A dónde tengo? Bien. Vamos a comenzar la clase
de hoy. ¿Alguna consulta de los ejercicios que teóricamente han hecho? Digo teóricamente porque desconfío de que todos hayan hecho ejercicios. ¡Ay, qué bueno! A ver. Sí. Dale vos, Pico. No las vimos. No las vimos en la modificación porque las variables de entorno por ahora no las vamos a tocar. Así que por ahora no. Por ahora no. Sí, yo lo que les planteé, claro, yo lo que les planteé es que buscaran los ejercicios, está bien, no está aclarado, pero en la resolución se da cuenta, que usaran solamente lo que habíamos visto hasta ahora. No hemos visto todos los comandos, no hemos visto todas las estructuras, entonces que trataran de buscar los ejercicios que se adecuaran a lo que habíamos, hasta lo que habíamos visto. Por ahora vamos con algunas cositas, sí. No, porque ahora vamos a ver el ciclo while y yo les dije que las vieran para adelantarse un poquito porque íbamos a quedar atrasados, pero ahora vemos while y ya sacamos las dudas después de que explique. Bueno, perfecto, Nico. ¿Vos, Sol, sobre qué era la pregunta? Sí, ¿se acuerda el primer ejercicio que nos había dejado de tarea después de que aprendimos los de Shell Script? Que era uno de crear un programita que te pidiera como entrada tres variables y que vos las devolvieras en orden inverso. Eso Sí, teníamos que hacerlo con parámetros posicionales, ¿no? sí. Ah, bien, eso no me acordaba si era con variables convencionales o con posicionales. No, Esa era la era pregunta. composicionales para aprender a usar las variables, que era tan simple como poner Claro, el orden del muestreo, porque como sí, sí, nosotros la ingresamos claro. cargando, si vamos al código. Yo tenía que probar un programita que diga eje 1, suponete, era solamente, ya existe. Ahí está. Era eco pesos 3, eco pesos 4, pesos 2, y eco pesos 1, así como, tan simple como eso. No sé si algo más les pedía, pero el orden inverso era poner el pesos 3, pesos 2 y pesos 1, y como se van ingresando pesos 1, pesos 2, pesos 3, era eso solamente. Obviamente que si la cantidad de variables es mayor a esa, ya no nos da la resolución. Pero ahora vamos a ver cómo poder repetir parámetros en forma indistinta en cuanto a la cantidad de parámetros que ingresamos. Ahora lo vamos a ver con el ciclo for. Genial. Sí, era por ese lado. Gracias, profe. Era muy simple porque ni siquiera había que hacer un read. Como los Claro. parámetros posicionales no hace falta que los carguemos dentro del programa, sino que se cargan como variables junto con el shell a ejecutar, es muy simple. Bien, voy a salir, control aquí. Bien, vamos a la teoría entonces. Empezamos con una presentación más clara de las estructuras de control que usamos con la programación del shell. Vimos el comando if-fi, o sea, la estructura if-fi, que es una estructura de decisión. También tenemos dentro de las estructuras de decisión el case exec. La estructura case exec nos permite realizar los menús, ¿sí? Que hemos podido ver en algún momento si es que pudieron ver. Ya vamos a entrar a programar también con menús. Por ahora vamos a entrar a las estructuras repetitivas o iterativas. Solamente vimos el if con el comando test, y ahora vamos a ver la estructura while, until y for.
Estas estructuras son estructuras repetitivas, es decir, que van a entrar en un ciclo de repetición de acuerdo a ciertas condiciones que se den. Comenzando con la estructura while, esta sería la sintaxis que se utiliza. While, una condición, do y done. Dentro de la estructura do, done, van a ir todos los comandos de lo que nosotros queremos que se repita cuando usamos este while con la condición que se cumpla. Es decir, puede venir la estructura del shell script hasta por aquí. Cuando llega la condición while, pregunta si se da la condición que yo puse, y si se cumple la condición, va a ejecutar los comandos 1, 2, 3 y todos los comandos que yo ponga en su interior. Hasta donde esté el cierre de esa estructura, que es el done. Si la condición no se da, no entra directamente a ejecutar estos comandos. ¿Sí? Tiene que verificar primero la condición y luego va a ejecutar. Si no se da, no lo ejecuta. Veamos una estructura while, que es un ejemplo aquí en el cuadrito, donde se pide realizar un script que permita ingresar números hasta que se ingrese el número 5. Es decir, cualquier número que yo ingrese me lo va a permitir mostrar e ingresar. Si yo ingreso el número 5, se termina la ejecución de ese shell script. Lo primero que ponemos es un numeral que indicaba un comentario que no se ejecuta, es solamente un comentario para el programador para que pueda interpretar qué es lo que viene a continuación. La siguiente sentencia, numeral signo de admiración /bin /bash, es que le estamos indicando a este shell script que ejecute con el shell bash. ¿Sí? Si nosotros deseamos que se ejecute con bash, le tenemos que indicar que este sea la sentencia para ejecución del shell. Si no usamos bash porque nos gusta otro tipo de shell, no ponemos esta sentencia, obviamente. Esto no es obligatorio, ¿sí? Esta es una opción. Ponemos la variable n en 0. Empezamos con la condición while. Hacemos un test de esa variable. Con el test, como dijimos que queríamos que ingresaran números, lo que hacemos aquí es hacer un comparativo, una verificación de números, donde digo, la variable n no es igual a 5, hacer esto. No es igual. NE, not equal. Por eso la condición es el comando test, la variable comparada con el 5, el do, y dentro de ese do pido ingresar un número que va a ser el próximo número que voy a verificar. Con el primero empiezo con 0, ¿sí? Leo el número, muestro el número, usted ingresó pesos n, hago un sleep. ¿Por qué un sleep? Porque quiero demorar un poquitito el hecho de mostrar ese número que ingresé, y luego hace la siguiente iteración de while. Pregunta, ¿el número que ingresé es diferente a 5? Sí, sigo ingresando. Siempre que el número que ingrese sea igual diferente a 5, va a entrar en ese ciclo while. Vamos a verlo en la máquina virtual. Yo ya lo tengo tipeado, si no me equivoco. Ajá, no. ¿Qué pasó? Déjenme ver a ver qué pasó. Capaz con otro nombre. Sí, estoy pensando. While 1 debe ser que lo llame. Sí, while 1, no while. Bien, entonces quizás lo modifique. Vamos a ver qué tiene while 1. Sí, ahí está. Ejemplo de estructura while, /bin /bash. El nano, cuando utilizo esta sentencia, me permite que en algunos casos me muestre algunas
sentencias, algunos comandos con distintos colores en el texto. ¿Sí? Aquí está el while test n not equal 5, ingrese un número, read, n, echo, usted ingresó pesos n, un texto. Le puse sleep 3 porque lo estuve probando de otra forma, pero vamos a modificar eso. Vamos a poner el sleep 1 como estaba antes. A ver la diferencia entre uno y otro. Guardo, control O. ¿Dudas hasta acá? No, profe, por ahora no. Control X, salir. Voy a limpiar la pantalla y voy a ejecutar este programita que se llama while 1. Ingrese un número. Fíjense que la variable n tiene valor 0 porque es el primer valor que asume cuando yo le asigno el 0. ¿Sí? Ingreso un 2. Me dice usted ingrese un 2. Espera un segundito con el sleep 1 y luego me pide que ingrese un nuevo número. 7, 8, 9, 4, 45, 65, cualquier número, 99. Y ahora voy a ingresar un 5. Esperen que voy a agrandar acá. 5. Enter. Y fíjense que automáticamente no me da ningún mensaje, nada por el estilo, sino que me sale del programa porque se terminó la condición while. Yo para modificar esto podría haber puesto algún comando fuera del while para que se ejecute posteriormente que ingrese el 5. Veamos eso. Voy a hacer una sleep 2 para que demore un poquito más en pedirme los valores. Y después del done voy a poner echo número 5 y grabo. Control O. Hoy. Limpio. Profe, ¿Estás? profe, ¿no tiene nada que ver que no sean las mismas comillas? No tiene nada que ver en este caso. ¿Sí? Cuando Bien. son textos comunes y corrientes, si yo pongo comillas dobles o simples, da lo mismo. Las comillas pueden variar su significado cuando ya usamos metacaracteres. Ahí hay un capítulo al final del libro donde al usar metacaracteres sí puede cambiar el hecho de usar una comilla u otra. Pero todavía no entramos a ver eso, ya vayan revisándolo si quieren. 8, 9, pongo el 5. Perdón. Ingresé antes, perdón. Me toma. 5. ¿Y ahí qué pasó? Bien, fíjense, cometí algún error. Nano, while, 1. Pusiste comillas. Esa era la pregunta. Muy bien, yo no me di cuenta. Gracias, Sí, Juli. era por eso. Era por eso, yo pensé que me había puesto las dos comillas iguales. Fíjate que yo voy a poner una comilla simple al principio y al final. Tengo que poner las mismas comillas para que las tome como que son un texto. No me había dado cuenta yo de eso. Controló. A eso iba, porque había puesto doble y después simple. Pensé, Claro. Gracias, David. No, yo pensé que te referías a que si usaba comillas simples o dobles, era lo mismo. Sí, es lo mismo, pero tienen que estar las dos iguales, al principio y al final. Ahora sí. Control X.
ejecutamos, vamos a poner 99. Fíjense que demora en ponerme ingrese un número, porque como le puse una slip 2, tarda 2 segundos en recién pedirme el próximo número. Vamos a poner el 5. Y me muestra el mensaje final, que es cuando termina el ciclo while. Es bastante simple. Lo único que tiene que quedar claro con esta condición es que siempre va a entrar a ejecutar la condición siempre y cuando esa condición se dé. Si no, directamente no entra. ¿Cómo obligo yo a que entre en esta condición? Poniéndole a n igual a 0 como primer paso en este script. El comando test se puede utilizar para hacer una condición, pero también podemos usar otro tipo de condicionamiento, ¿no? Veamos la próxima estructura, que en este caso sería la estructura for, que también es una estructura repetitiva, pero la estructura for se usa para cuando tenemos una lista de argumentos, parámetros, variables, a asumir ese valor. Y ya esa lista es predeterminada. Entonces, la estructura, siempre tienen que respetar esa sintaxis de la estructura, ¿sí? Es for, la variable, in, una lista de datos, de variables o de argumentos que vamos a usar, como que son los que va a asumir esa variable, y luego el do y el done. Dentro del do y el done van a ir todos los comandos que nosotros queremos ejecutar. Vamos a ver el primer caso del for, ¿sí? Vuelvo a poner el bin y el bash, el barra bin barra bash, para que me tome el shell. Uso del for 1 puse. Muestra los for con los valores en el script. ¿Por qué aclaro esto? Fíjense que yo puse un numeral y el texto no me cabía en la pantalla y seguía escribiendo más texto debajo. Aclaro esto que debe ir, por cada renglón que yo escriba, debe ir un numeral, ¿sí? Para que lo tome como un comentario y no como un comando. Entonces, si yo escribo mucho texto, todo lo que esté con numeral va a ser obviado, va a ser no tenido en cuenta, ¿sí? Porque es un comentario. Bien, acá la variable, perdón, la variable, yo me equivoqué y puse mal, déjenme que corrija. La variable va sin el pesos, ¿sí? Para el for, y después, cuando la uso dentro, sí va con el pesos. For variable in lista de argumentos. Y aquí, fíjense que la variable de for generalmente es una variable i. Es por convención nada más que se usa la variable i. Podemos usar cualquier variable, ¿no? Pero cuando usamos un for siempre se suele usar la variable i. For i, in, y acá a continuación puse los argumentos que va a asumir esa variable. 1, 2, 3, 4. Son valores separados por espacios en blanco. Y solamente va a asumir esos 4 valores. Son textos, una string. El do, muestro la variable, espero, vuelve a iterar, muestra la segunda variable, espero un segundo, vuelve a mostrar la tercera y vuelve a mostrar la cuarta variable. Veamos en el caso del programita. Primero veamos cómo se llama, porque no me acuerdo. Se llama for 1, sí. Nano. For 1. Yo le puse, fíjense, echo, muestra una lista de valores, como un texto, como un libro, como un título. Y en el for puse 1, 2, 3, números, sábado, domingo. O sea, puse 5 valores. Pongo el do, pongo el done. No se olviden de, apenas ponen el for, ponerle el do y el done
para no olvidarse que van dentro de la estructura. Es algo muy común en ustedes olvidarse el principio y el fin de cada estructura. Por eso es que les recalco siempre cuando empiezan a escribir la estructura, do y dan, y después en el medio empiezan a escribir los comandos que quieren ejecutar. En este caso el comando que quiero ejecutar es un echo, muestro la variable y hago un slip 2 para que se note. Vamos a salir y lo voy a ejecutar. SH por 1. Vamos a limpiar la pantalla primero. Bien, muestro una lista de variables. Fíjense que mostró el 1, ahora está mostrando el 2, el 3, sábado, domingo. Después de 2 segundos, termina la iteración. Y eso hace todo el for. Hay un segundo for, que es este, que va a asumir valores que nosotros no sabemos, o por lo menos podemos cambiar, que sería este caso. Ejecutado con parámetros posicionales. Fíjense que yo aclaro en cada comentario cómo uso el for. Eso es muy común en la programación para aclarar a ustedes mismos o a la persona que trabaje con ustedes los comentarios para decir, bueno, acá hice tal cosa, acá hice la verificación. Yo puedo meter ese comentario en cualquier parte del shell script, ¿sí? Puede ir al medio entre un comando y otro. Es muy útil para cuando están haciendo correcciones o pruebas. Bien, vamos al for, que es lo interesante. For i, in, esa es parte del código, y acá, en vez de ponerle los valores que asume textualmente, lo que hago es un comando. ¿Se acuerdan que cuando usamos sustitución de comandos en las variables poníamos la comilla inclinada, inglesa creo que era, o comilla, tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Comilla inglesa o comilla francesa o... Graves, creo. Comilla grave, ahí está, no me acordaba. La comilla grave. Bueno, acá ponemos un comando, echo. ¿Y qué comando es este? Echo pesos asterisco. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan qué era el pesos asterisco? El eco es fácil, el eco muestra por pantalla, pero el pesos asterisco. A ver si en el chat. Ahí está. Ahí está, David. Muy bien, David. Lista los argumentos posicionales. Muy bien. Entonces, los argumentos posicionales significa que yo para mostrar esos argumentos debería ingresar parámetros o argumentos posicionales cuando lo ejecute a ese for. Entonces, vamos a ver qué pasa con el for. Voy a mostrar nano for 2. Lo llame 2. Y fíjense, uso del for con argumentos posicionales. Echo. Muestro una lista de parámetros posicionales. For i, in. Acá no lo hice. Bueno, copio uno igual. Vamos a modificar. Control in. Era otro este. Echo. Pesos. Asterisco. Comilla. Ahí está. Eso sería los parámetros, ¿no? Le pongo un slip. Fíjense, acá le puse echo, muestre la variable i. Hago un slip 2, o sea, espere 2 segundos para mostrar la próxima. Y luego al final, que lo saqué, pero lo voy a agregar ahora. Echo, usted ingresó los parámetros y hago la lista de todos los parámetros.
O podría haber puesto también, usted ingresó, acá le pongo pesos, sí, pesos numeral. Pesos numeral. ¿Qué me indicaba el pesos numeral? ¿Se acuerdan? El número de la cantidad de parámetros. Exactamente. El número de cantidad de parámetros. Y fíjense que, ¿qué hace acá la comilla? Me indica que esto es texto, que esto es variable, esto es texto y esto es variable. Entonces vamos a guardar, control O, enter, y control X voy a salir, limpio, ahí, limpio, y voy a ejecutar. For 2. For 2 era, ¿no? Sí. ¿Qué tenía que hacer con el for 2? A continuación, ingresar parámetros. Voy a poner letras. A, B, C, D, E, F. Pongo Enter. Fíjense cómo van apareciendo todos los parámetros que yo cargué. Y el código, la lista de parámetros, la cantidad y la lista. Y ahí terminó. Si yo hago un for y no ingreso esos parámetros, sino que ingreso otro. Hola, buen día. Bueno, medio cortado las palabritas, ¿no? Está haciendo ahorro de palabras, Sandra. Estoy De haciendo... letras. es que hablo y mis manos se ve que no responden con lo que mi mente... No van a la misma velocidad. Entonces, ahí están los parámetros que ingresé. Eso es cuando uso parámetros posicionales. Pero fíjense que yo, cuando había... Después piden ver el código de vuelta. Vamos a verlo, vamos a ver el código de vuelta. Nano, for 2. Ahí está el código. Este eco es como para presentar un poquitito la ejecución, nada más, pero no hace falta. El código real es esto. For i, in, y a continuación un comando. Fíjense que antes yo había puesto una lista de parámetros. Este. Y acá lo que estoy usando es un comando que lo que hace es visualizar la lista de parámetros. Por lo tanto, este comando va a tener muchos valores que son los que va a visualizar. Y como está dentro de un comando for, va a tomar uno por vez cada uno de los parámetros que yo tengo en esa lista. Esa lista es la misma que está acá. ¿Sí? Aquí. Pesos asterisco y pesos arroba significan exactamente lo mismo. Nada más que los usé a los dos para que sepan que se pueden usar. Y luego muestro cada uno. Hago una espera para que se note la diferencia entre uno y otro, pero nada más que por eso. Obviamente que podemos poner un montón de cosas aquí previamente. Podemos poner otros comandos, como por ejemplo eco, pesos, hola, y así hacer un PS, un LS o lo que se nos ocurra, o sea, tenemos una lista de cosas para hacer impresionante, infinita, dentro de ese comando for. Obviamente tenemos que tener en nuestra cabeza qué es lo que se está pidiendo en ese programa que haga, efectivamente. Bien, se vio el código, salgo, control... Martín pregunta, ¿el DAN debería estar a la altura del DO? Por el tema de la indentación. de la indentación, sí, no me di cuenta de eso, pero vamos a ver.
nano for. Sí, en este caso creo que no usé indentación porque lo hice medio rápido. El do, yo lo veo mejor ponerlo a la altura del for, para que reconozca que el for y el do es la misma estructura. Y fíjense que el eco ya lo bajé, lo corrí un cachito. Si lo corren Sí, no es dos, necesaria, Nicolás, la indentación. Por eso le preguntaba a Martín, ¿era? sí, Que preguntó si era eso lo que estaba preguntando, ¿no? Porque no es que va a dejar de no es funcionar el programa. necesaria, no es obligatoria. Lo único que sí les sugiero que lo usen para ayuda a mí y a Juli cuando tengamos que corregir, y para ustedes mismos encontrar las estructuras diferenciadas y no se pierdan, porque estos son pequeños trozos de código, pero que luego van a ir en un código mucho más grande. Entonces, cuando usamos la indentación, es más fácil reconocer cada una de las estructuras que se usan y no perderse en todo eso. Recuerden que cuando nosotros vimos el if, teníamos if anidados, que es lo más común de usar. Entonces, cuando empezamos a anidar, tenemos que ir corriendo para ir reconociendo los if. Por ejemplo, si dentro de esos if ponemos un for, o ponemos un while, o dentro del while ponemos los if, y así, la indentación es como una herramienta para cuando uno lee, poder entender lo que se hizo. Bien, entonces voy a guardar, Control O, Control X. Bien, recién vieron que voy a hacer un for 3, voy a entrar al for 2, pero voy a hacer un for 3. Que acá yo tenía un ls en vez de un eco, ¿sí? ¿Qué hace el comando ls? A ver, no estoy leyendo el chat, pero supongo que... No, todavía no puede. Sí, ahí está. Lista los archivos de un directorio. Muy bien, Elías. Lista los archivos de un directorio. Entonces aquí el for va a asumir el nombre de cada uno de los archivos de ese directorio que yo estoy listando. Ojo con el ls que usan, porque este ls es un nombre de cada archivo, ya sea directorio, ya sea archivo regular, ya sea un acceso, un enlace, etc. Si yo pongo ls-l, ya no estoy poniendo una lista de archivos, porque ahí me toma todo el texto y el ls-l me muestra los permisos, las fechas, los tamaños. Entonces ya el ls-l en este caso no me serviría para usar como comando para una iteración de un for. ¿Está? Tienen que buscar comandos que hagan lista de cosas. Entonces veamos qué pasa con esto. Este eco lo voy a modificar, le voy a sacar, se lo voy a sacar y voy a guardar Control O y le voy a poner for 3. Sí, Control X. Entonces ahora vamos a ejecutar por 3, Enter. Una lista de parámetros posicionales. Y fíjense, bueno, me olvidé de cambiar el título, pero fíjense que me está haciendo la lista de archivos que yo tengo en mi directorio de conexión. ¿Por qué mi directorio de conexión? Porque yo puse un ls y nada más. Si yo quisiera hacer para un directorio en particular, debería posicionarme en ese directorio en particular. ¿Está? Como tarda 2 segundos, está bastante lenta la cosa. Sí. Una pregunta con respecto a eso último que dijo del LS. ¿Eso se va a ejecutar según donde yo tenga el script alojado? Si lo ejecuto, por ejemplo, ahí en el home, va a leer todo el home, y si lo tengo guardado en otra carpeta con otras cosas, así. Sí, bien. Entonces, ustedes cuando hagan el ls, primero deberían verificar en qué directorio están. Bien, ok. Verificar o moverse a donde sea.
Genial, Profe, gracias. ¿cómo cortaría ahí para que no siga mostrando? Porque No, puede que porque sea una lista. tengo que abortar. No es tan grande la lista, pero ahí yo creo que yo termino, pero no importa, lo No, corto. pero si Control fuera el C. caso de una lista Ah, larguísima, sí, ¿cómo control haría? C. Aborto Ah, el bien. sistema, sí. El control Z, recuerden que me detiene y va a continuar. El control C lo termina abruptamente. ¿Mm? Lo mismo que aplicamos a procesos, se aplica acá a cualquier comando que ejecutemos. Obviamente nosotros podríamos haber puesto alguna condición de while donde muestra hasta que yo le dé algún indicio. Veamos esto. Por ejemplo, me perdieron las flechitas, a ver qué pasó acá. Ah, porque estoy aquí, por eso no puedo verlo. Estoy viendo mostrando cualquier cosa. Ah, acá está el for, perdón. Verificar que los archivos de un directorio ingresado sean regulares o directorios y mostrarlos. Ejercicio. Verificar que los archivos de un directorio, traten de armarlo, de un directorio ingresado, ¿sí? Por teclado, sean regulares, archivos regulares, o sean directorios. Y mostrar, es decir, bueno, tal es archivo regular, tal es directorio, tal es archivo regular. ¿Animan a hacerlo? Vuelvo hacia atrás para que vean este código que les va a ayudar. Ingresar a un directorio y dentro de ese directorio decir que cuáles son los archivos regulares y cuáles son directorios. Asumo que están haciendo algo, ¿no? ¿Están probando? Sí, profe. Bien, bien, gracias. Con C, Nicolás. Pregunta que no se acordaba cómo No verificar me el acuerdo tipo cómo de hacer para archivo. verificar el tipo de archivo. Ajá, ahí estamos en problema. Con el comando test y en las letras. Menos A era para archivo en general, para ver si era un archivo. Menos F si es regular. Y menos D para cuando es directorio. Eso se lo van a tener que aprender de memoria porque son las distintas verificaciones que vamos a hacer. Menos F, regular, menos D, directorio, menos A, si es archivo, sin distinguir tipo, menos B larga si es archivo de bloque, menos C si es archivo de carácter, me queda menos L si es enlace. ¿Qué me queda, Juli? ¿Y ya está? No, creo que dijiste todo. Sí. Va, debe haber capaz alguno más que no me estoy acordando, pero... Pero en síntesis serían esos. También podemos verificar si tiene permisos de ejecución o... menos R, menos W y menos X. Si no me equivoco, funcionaba para que tenga permisos de ejecución, lectura y grabación. O menos P, RP. Bueno, yo tengo que recordar. No hace falta que funcione, con que me den más o menos la estructura,
Y si Lo vemos. alguno se anima a compartir su pantalla, mejor No se todavía. anima a compartir la pantalla, fantástico. Pregunta, en el else del if, ¿podíamos escribir una sentencia para que verificara o solamente se ejecutaba si era que no se ejecutaba lo primero? Con el else, sí, vos podés Sí. ejecutar por el sí y por el no. Claro, o sea, si le digo, si esto es esto, pero en el else, ¿también le puedo preguntar otra cosa? ¿Sí? Sí. Podés Bien. pero tenés que poner, no, pero tenés que poner otro if. Eso, otro if. Sí, en el else no podés poner la pregunta, tenés que hacer la pregunta con Bien. otro if. El else Ok, solamente ejecuta comandos. genial. Gracias, profe. Bien. David, la E funciona para... ¿la E o la A era, Juli? La que funciona para algunos shell. La La- menos A es la que está en el libro. Yo le había preguntado Ah, a la la A última es la que está en clase. el libro. Bien, Sí. bien. Sí. Gracias por recordarlo. La A es para Debian. La E creo que funciona para todos los demás, para todos los shell. Así que, para todas las distribuciones. Así que usemos la E en vez de la A que dije yo recién, que yo estuve repitiendo varias veces la A. No, es la E. Gracias, David. Bien, ya tienen la posibilidad de compartir. ¿Hay alguien que quiera compartir la pantalla? ¿Puedo? No sé si Dale, funciona, pero... dale, Sol. Sí, ya podés, Ok. dejo de compartir. Ok, deme un segundito. Estoy tratando de leer. Estamos viendo tu Se le fue. carita. ¿No? Yo Sí, no la perdón, veo estaba más. muteada, estaba hablando, estaba muteada. Perdón. Ahí. Ok. Em, Perfecto. me estaba faltando el den, me había olvidado del den. Cuando lo ejecuté me dijo, no, el den. Ajá, acá. muy bien. Ven. Y Else. acá abajo. Sí. Y acá. Esto iría por acá. Creo que así puede Sí. funcionar. Puede funcionar, pero fíjate que la consigna es, vos estás haciendo algo que no es lo que pedimos. Estás haciendo la verificación, pero dijimos un directorio, Perdón. un directorio ingresado por teclado. Ah, bien. Esa parte no me acordaba. ¿Qué estaría faltando? Un Antes read. de todo, claro, antes de todo eso, hacer un read. Sí. Le voy a poner un eco que diga Ingrese. ese el directorio, sí. Algo así. Y luego era un read con, le vamos a poner dir, por ejemplo. Sí. Y después le podríamos hacer acá. No sé cómo se haría, pero no sé si esto funcionaría. Que le hagamos al dir un ls. Así. Sí, pero no se hace Pero lo así. estás haciendo al revés. Ah, bien. Entonces sería así. Digamos de este Eso. lado. Bien. Así. Pero tenés que poner todo junto. ls dir y después la comilla. Ah, bien. Gracias. No me El acuerdo de comando eso. completo. ¿Sí? El Sería comando ahí. completo. Ahí está. Ok. Bueno. Una Bueno, pregunta ahora que me acaba de surgir con esto, ya que estamos. sí. Si yo le paso una ruta relativa, ¿funcionará? Sí, perfecto. Para eso son las rutas relativas, para que cuando vos no sabes dónde está ubicado, pero sabes que corresponde a algún usuario en particular, podés usar la ruta relativa y ahí va a indicar de acuerdo a dónde esté posicionado cada usuario. Ah, Eso, genial.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí vamos a ver cómo funciona porque tiene un error, pero vamos a ver qué hace y a ver si se dan cuenta ustedes cuál es el error. Es bastante complejo, ¿eh? Limpia la pantalla Sí. y está. Será, le había puesto así, creo. Es el directorio. Bueno, vamos a probar si yo le hago esto. No me Bien. dice cuál es, pero me dice, no me está diciendo cuál es cuál. Claro, ahí debe ser. Ajá. El error podría ser que falta el directorio padre, poner si nosotros ingresamos un nombre directamente. Claro, porque pone el código, Sol. Sí. Ahí ella está haciendo un ls del directorio dir, que fue el que ingresó. Pero cuando hace el test, ella está verificando. Ah, está bien, ¿por qué no lo muestra? Porque vos estás diciendo, es un directorio nada más. Claro, no le dije que me dijera cuál es el archivo. Le dije Claro, nomás que me tenés que verificara. poner eco pesos y. Claro. Sí, eso es lo que me di cuenta ¿no? Después. Si le Claro. hago, huepa, puedo hacer control Z, ¿no? ¿Verdad? Acá son los de arriba. Entonces si le hago un eco pesos y, ahí me Sí, tendría que decir el nombre y lo mismo voy a hacer acá abajo para que también me lo diga. bien. 1, 2, 3. Bueno, eco. Para que quede en el mismo renglón tenemos que usar un solo eco, si queremos que quede en el mismo renglón. Si no va a quedar el nombre un renglón, el nombre otro renglón, el nombre otro renglón. Ok. Sí, ¿Sí? a mí personalmente me gusta. Déjalo así no perdemos tiempo, pero para que sepan. Ok. A ver si otra vez pruebo lo mismo. Y ahí efectivamente me dice Esos el son tus nombre. archivos. Sí, son los Busca que tengo acá. palabras. Sí, sí, sí. Tengo dir1, que es un directorio, dir1, 2 puntos, el ejercicio de hoy, que es un archivo. Error creo que era que en un redireccionamiento. El for que también es otro archivo. Este es otro shell script, otro shell script, otro shell script. Y el resto son así. También pruebas y shell Archivos. scripts. Sí. ¿Está? Sí. Fíjense que tienen que salir un cachito. Vuelvo al Perdón, nano. entrar al código. Ahí estamos en el directorio de conexión. Pero si vos le pones otro directorio, próbalo. No estoy en el de conexión. No, Estoy en por eso, una... pero próbalo ahora. Salí del código y entra a ejecución de nuevo. Limpia la pantalla. Ok. Y hago Probar algo. así. Sí, y en vez de ponerle punto barra, ponerle barra bin. Ok. Tenés barra bin, ¿no? Como directorio. ¿O no? Sí, pasa que no estoy en el directorio de conexión. Estoy en No otro importa. No directorio. importa. Por eso te decía que cuando vos lo ejecutes, No me va a no dar va a bola. funcionar con todos los directorios. Claro. Ejecutalo de nuevo y ponele otro directorio cualquiera que exista, pero pone la ruta absoluta. Ok, tengo en el home, le tengo Solvega y tengo, a ver, así si funciona con este. No, tampoco. ¿Ah? Bien, les explico por qué. Fíjate, entra el código. Sí. Bien, vos estás haciendo un for i in ls barra dir. El ls lo está haciendo bien, pero cuando ya entras al if, está testeando el pesos i, y el pesos i es el valor solamente del directorio, y no en el subdirectorio en el que está. Por lo tanto, no encuentra para hacer el test ni para hacer el eco. Solamente entra al for, toma los valores, pero los valores del dir son los valores de cada uno de los archivos que están dentro de ese directorio, pero no le dice en qué directorio tiene que buscar. Entonces, para poder hacer el for y adentro usar los if, tenemos que movernos también a ese directorio. O sea, antes del if deberías poner for i, do eso, ahí mismo tendrías que poner cd. Sí, 2, 3, 4.
CD a... Pesos DIR. Sí, pesos DIR. Pero no, eso no entiendo, profe, porque no entiendo, no terminé de entender la utilidad de esta parte. Porque Bueno, si yo estoy en un DIR en el directorio, supóngase el de recién, va a entrar a los archivos y con el archivo va a ejecutar esto. Usted dice que no, es porque, necesario. no, porque el ls barra dir te va a listar y ese listado te va a dar el nombre de cada uno de los archivos que están dentro de ese directorio, pero no te dice cuál es el directorio para que los busques. Va a buscar el nombre de los archivos, pero no va a saber en qué directorio buscarlo. No sé si me explico. A ver, Juli, no sé si vos de otra forma le podés explicar eso. Yo hago el ls, imagínate que te haces un ls en la pantalla. Tenés la lista A, B, C, D, E, pero se llaman A, B, C, D, E, y en realidad son barra B, barra home, barra barra A, barra bin, barra home, barra A, barra B. Ese es el nombre completo. Sí. En el ls te toma solamente el último nombre del archivo, la última parte. Ah, claro. Bien. La última parte del nombre, que se le llama se le llama nombre nada más, pero en realidad tenés que poner todo el camino para que lo encuentres. Toda la ruta, bien. Toda la ruta. Por eso hay que moverse ese directorio para recién hacer el test y el eco. Bien, por fuera de los if. Para que... por fuera de los if. ¿Por qué lo hago por fuera? Para que todos los if los encuentres. Si no, tendrías que hacer... creo que el test no te funcionaría, me parece que ahí no te funcionaría ese test, por eso es que me parece que tenés que hacerlo antes. Sí, creo que yo tengo mi duda que eso Sandra después no le tire, porque cada vez que ejecute el for se va a mover el directorio. ¿No es mejor ponerle directamente en el for, hacer el ls que hizo, barra, o sea, pesos dir, barra, y usar la i, pesos i? Entonces iba iterando uno ahí por uno y va a listo. quedar mejor. Sí, tenés razón. Sí. Borra ssd dir barra ssd y cuando busques el test, en vez de ponerle pesos i, le pones barra dir, pesos i. Perdón, pesos dir, pesos i. Ah, bien. Perdón, la barra. Es como la ruta. Vos imaginate que estás entrando a un archivo dentro del directorio que estás listando, digamos. La ruta completa. Sí, pero la barrita también antes del... No, sería pesos dir barra pesos i. Exacto. Es como si estuvieras escribiendo la ruta absoluta del archivo que querés controlar en este caso. Bien, sería pero así la barra de... Sí, ahí está. No, ahí está. Ok. Bien. En ese caso, no va la comida. Arriba también me parece en el ls del for, no habría que agregarlo, así vas iterando uno por uno del contenido del directorio. No, ahí está bien. Ahí está bien, porque la i va a asumir cada uno de los valores del ls. En el test tiene que tener el camino más el i, porque el i va a ser el nombre de cada uno de los archivos. Me parece que está bien así, ¿eh? Y acá tendría que hacer lo mismo porque le estoy preguntando si es regular, como le hice arriba. Claro, lo mismo que arriba. Pero también en el eco. Profe, pero ahí no entraría, solamente listaría los archivos del dir que está en el directorio que ya estás. Pero es el mismo directorio siempre. Claro, vos le pasaste por parámetros un directorio. Vos tenés que ver el contenido del directorio que le pasás. Claro. En el eco también, Sol. Acá, sí, y ahí arriba también. Claro. Sería pesos dir barra pesos i, y acá también pesos dir barra pesos i. Ahí Nicolás ponía en el chat de si el CD, el moverse, no podía ir debajo del read.
Y sí, ahí también Sí. podría ir antes del for, digamos, pero no Sí, dentro sí. del for. Yo creo que lo hice así. Una forma es esta, de ponerle el directorio antes de cada camino, pero me parece que yo lo probé de la otra forma y funcionaba. Ya me voy a fijar, porque estoy, a ver, salgo de la pantalla. ¿Quiere que deje de compartir No, pantalla? no, 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 hacelo, termina de hacer eso y mostrarlo, yo voy a ver si cómo era el mío. Vamos a probar. Uy. Vamos a guardar esto. Claro, ¿ves? Yo hice el CD, bueno, después de que con una ruta relativa. Ah, mira que funciona mal, porque la ruta relativa tiene 2 barras. Tiene que ser con ruta absoluta. Bueno, esas Igual son, tengo por una ejemplo, duda. aclaraciones que si ustedes encuentran el error, deberían aclararlo cuando el usuario ingresa ese dato. Si ustedes solamente pueden usar una ruta absoluta porque están poniendo la barra ustedes mismos, aclarar eso, por ejemplo. Que no ingrese el camino con barras, o si lo ingrese con barras, dependiendo de cómo hayan creado la estructura ustedes. En este caso, por ejemplo, si vos usaste la barra, ingresa el nombre, pero sin la barra, o algo así. No sería lo mejor, pero bueno, se puede. Sí, se puede. Fíjate que yo voy a compartir. Sí, dejo de compartir. Te voy a quitar. Y yo hice lo que me planteó recién, ay, no me acuerdo quién fue, si David o quién de los chicos. La solución que yo planteé era el read y luego moverse directamente a ese directorio para luego hacer el ls sin marcar el camino, porque yo ya estoy dentro de ese directorio. Es mucho más sencillo. Y luego después, cuando yo termino, salir del directorio. Para que Profe, no... Sí. ¿el if no lo vimos o sí? ¿El if lo vimos en la clase pasada o no? If sí, el if no. Ah, perdón, bueno, ahora les explico. Menos mal que me aclaraste, no me acordaba que esto no lo habíamos visto. El if sería una condición como la que planteó Sol. Else, y debajo del else, el if. El if. Entonces, en este caso se puede hacer como una contracción del else junto con el siguiente if y poner el if. Solamente para evitarme un renglón. ¿Sí? Esto lo voy a modificar para que podamos ver a qué se equipara. Ahí se me fue. Acá está. Fíjense, acá esto es lo mismo que poner else, enter, if. ¿Sí? Then, else, if. Ustedes están viendo, ¿no? Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Y pongo un if. ¿Qué pasa acá? Esto es exactamente esto. Es una forma de test escrita como corchetes. Corchete, espacio. La letra que verifica que sería la D para directorio, la variable, espacio, corchete. Es una forma de escribir el comando test más genérica para cualquier shell. A veces trae problema usar el comando test de acuerdo a cómo lo escribamos el código, porque hacemos una verificación muy compleja, y el comando test por ahí no responde tan bien. Entonces se usa este comando que es el corchete, espacio, el parámetro que yo uso. Yo iba a hacer la aclaración, pero al revés en realidad, porque a veces he tenido problemas con el corchete. Ah, ¿sí? Vos sabés que sí. Yo he tenido problemas con el comando. Ah, mira. Bueno, si les llega a tirar algún error o algo en la línea donde tengan un test, hayan usado test o el corchete, prueben lo otro, digamos. Si prueben lo otro, porque se usa de las dos formas, con el test o con el corchete. Van a ver en el comando test que al final dice eso. No lo vimos la clase pasada, pero sí
Se los quería aclarar para la clase de hoy. Funciona exactamente esto, esto funciona exactamente igual que esto. Uno obviamente es el F y otro es el D, pero la estructura significa lo mismo. Y en este caso el apócope que yo hice fue esto, sacarle el else y poner un elif, que sería como una contracción de dos comandos. Solamente eso. ¿Quién fue el que me preguntó, David o Juan? Sí, profe, yo, Sí, David. David. ¿Quedó claro? Sí, lo habíamos visto el año pasado en AED, era solo para ver si funcionaba lo mismo. Sí, funcionaba igual. Sí, sí, porque es muy similar a... ¿Python vieron ustedes? Sí, Sí. sí, Sí, Python. Python. Sí, sí, funciona muy similar. Hay muchas cosas parecidas. Algunas no, pero muchas parecidas. Bueno, entonces, lo que hicimos acá es una forma de resolverlo. Lo que hicimos con Sol, que fue ponerle todo el camino, fue otra forma, pero en esa forma siempre hay que aclarar, hay que probar todas las posibilidades, ¿sí? Ingresar el directorio de una forma, ingresar el directorio, o sea, ruta relativa, ruta absoluta, el nombre con comillas, el nombre sin comillas, o todas esas cosas tienen que ir probándolas. Ahora, para no tener que probar cosas en el parcial, ¿está? Entonces, ver que si hay algunas aclaraciones para hacer, las hagan cuando se le pide al usuario que ingrese el nombre del archivo, el nombre del directorio o la palabra clave que les pide. Entonces esas cosas las tienen que verificar ustedes previamente para que en el texto que le aparezca al usuario le diga cómo tiene que ingresar el dato. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde apunto? Ahí Sol Entonces, dice que lo modificó y le funciona con las dos rutas. con las dos rutas. Bárbaro, muy bien. Eso son las cosas que ustedes tienen que ir probando. A medida que van haciendo, van probando, y si tienen dudas las plantean. ¿Para qué? Para que el día del parcial no tengan que plantear esas dudas porque no las vamos a poder evacuar en ese momento. El día del parcial se resuelve y punto. Y si funciona bien, y si no funciona, lo siento. Por eso es que yo les digo practiquen, practiquen, porque hay muchas cositas que no se las podemos decir, porque hasta que no surja el error, no se les va a plantear la duda. ¿Estamos? Bien, voy a la siguiente filmina, que no sé si tiene la resolución, creo. Sí, ahí está. Esto les va a quedar en la V. Hay dos comanditos más que podríamos ver, que son el comando break y el comando continue, que sirven para salir de un bucle, ya sea for o ya sea while, y que se ejecute la orden que sigue inmediatamente a este, pero que esté fuera del bloque, del bucle. Entonces, por ejemplo, cuando se da una condición y no queremos que siga ejecutando, podemos usar un break. Y ahí salta todos los comandos que faltan ejecutar hasta fuera del bucle. En cambio, la orden continue o continue salta a la siguiente iteración y no sale del bloque, del bucle. O sea que llega a un punto, verifica, dice, esta no porque tiene cierta característica, sigo con la próxima. Sigo con la próxima iteración. Por lo tanto, la orden continue y la orden break se usan en los bucles, pero para distintos objetivos. ¿Está? Bien, con esto tenemos que plantear el trabajo práctico número 3, que Juli lo tiene ahí presentado y se los va a subir, o no sé si ya se lo subió, para resolver por grupo. Juli, te dejo, creo que tenés todo para compartir, así que dejo de compartir yo. Dale. Si tenés... Ahí están viendo el Word. Antes de que siga Juli, hay un planteo que dice Juan, dice, todo lo que pedimos al usuario lo podemos verificar. Sí, sí, obviamente que cuando nosotros decimos ingrese un directorio, ingrese un archivo o ingrese lo que fuese,
generalmente lo que hacemos es verificarlo primero para ver si lo que ingresó es correcto. Y luego empezamos a ejecutar. En este caso, si le pedimos que ingrese un directorio, verificamos que sea un directorio y luego hacemos el for, el ciclo con mostrar, y decir que es así o así, cosas. Muy bien, Juan. Bueno, chicos, esto es el trabajo práctico número 3. Sigue teniendo una correlación con lo que ya veníamos viendo, del enunciado, digamos. Dice, la empresa de cadena de bloques dedicada al almacenamiento e intercambio de criptomonedas dispone de un archivo llamado ingresos, con la cantidad acumulada de ingresos durante el mes en curso a su aplicación digital por parte de los últimos 10 usuarios que ingresaron a la misma, ¿sí? A partir de los datos, esperen que los dejé de ver, pero no, ahí está. A partir de los datos de este archivo se requiere conocer la siguiente información. Cantidad acumulada de ingresos a la aplicación que suman los 10 usuarios del archivo, que ya vamos a ver qué archivo es. Dice, ¿hubo algún usuario que haya ingresado más de 5 veces durante el mes en curso? ¿Fueron en su mayoría de origen nacional o no? Los últimos 10 usuarios que ingresaron a la aplicación. Cantidad de usuarios mayores a 30 años incluido en el archivo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer como actividad? Tenemos que usar el editor B, o sea, vamos a tener que ver la forma de que nosotros vamos a chequear si lo usaron o no, va a ser que tienen que hacer un informe, ustedes, muy cortito, donde van a tener que poner una captura de esta base de datos que van a crear con el editor B. ¿Sí? Tienen que crear un archivo llamado inversiones, cuyo contenido sea una base de datos que incluya los siguientes campos. ¿Sí? Tiene que tener esta estructura. No los mismos datos, pero sí la misma estructura. ¿Sí? Tiene que tener usuario, la edad, nacional e inversión. ¿Sí? Y tiene que estar separado con un guión, ¿sí? No con espacio. Bien, eso por un lado. Esa va a ser la base de datos que se va a nutrir el script que ustedes van a hacer, ¿sí? La base de datos debe estar compuesta por 10 registros y debe contener los datos que difieran de aquellos que están en este ejemplo, ¿sí? Tienen que ser distintos a esto. Los campos de cada registro deberán estar separados por un guión medio. Adjuntar captura de pantalla para demostrar el uso del editor. ¿Sí? Y después tienen que diseñar un script, dice, que tras el ingreso del archivo que contiene la base de datos, muestre por pantalla un informe redactado tal como se indica a continuación, o de modo similar, ¿sí? El informe tiene que dar respuesta a estas 4 preguntas que tenían acá arriba, ¿sí? Fíjense que dice, por parte de los últimos 10 usuarios conectados, se totalizaron 82 ingresos durante el mes en curso, ¿sí? Después, respuesta a la otra pregunta que había, dice, ¿hubo algún usuario que ingresó más de 5 veces durante el mes en curso? La tercera pregunta dice, no fueron en su mayoría de origen nacional los últimos usuarios conectados. Y por último, dice, hubo 2 usuarios mayores a 30 años, ¿sí? Dice, al ejecutar el shell script ejecutar el shell script y adjuntar una captura de pantalla, por ejemplo, con un contenido similar a esto, ¿sí? Al presentar el trabajo, incluir un archivo adicional en formato TXT con el shell script desarrollado, ¿sí? ¿Qué van a tener que presentar ustedes? Van a tener que presentar un Word en el que muestren cómo crearon, bueno, la base de datos con una captura de la base de datos utilizando el editor B, ¿sí? Y luego van a tener que adjuntar también una captura, como dice acá, del script ejecutándose y el resultado, ¿sí? De la ejecución. Aparte, van a tener que mandar el shell script en un TXT, ¿sí? Entonces tendrían que entregar 2 archivos ustedes, ¿sí? Tendrían que entregar un Word o un PDF
con la captura de la base de datos utilizando VI y con la ejecución del shell script. Y aparte, tienen que mandar el shell script en un TXT. ¿Sí? Cuando Juli... La base de datos... Sí, perdón, la base de datos, envíenlo también. Se ve que tenemos delay, ahí sí. Te dejo. Dale, hablamos. No, era que cuando le decía a Juli que era un TXT, es un archivo con un editor, el mismo que ustedes ejecutaron, para que nosotros lo podamos ejecutar fuera y probarlo. A eso se refiere un TXT. ¿Sí? No tiene que tener la extensión TXT si no es necesario, pero sí el formato que sea hecho con un editor. Exactamente, así es. ¿Sí? Miren, les muestro cómo fueron, por ejemplo, los del año pasado. Ya les comparto, esperen que me mueva la carpeta, así ven. Vamos a agarrar cualquiera, pero quiero que vean esto. Ahí les comparto esto. Ahí están viendo los archivos de este alumno que dice Alan Rota, ¿ven? Entregan un PDF y acá que podemos ver nosotros, ahí se los comparto porque seguro no lo ven. Acá. Este es el archivo que dice tp3.4, fíjense, acá está desarrollado. ¿Sí? Bien, lean bien las consignas. Ahí están viendo de vuelta el TP3, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. Lean bien las preguntas, o sea, analicen bien qué es lo que tienen que buscar, ¿sí? Algunas de estas opciones se pueden resolver usando las estructuras que vimos hoy, otras se pueden resolver con grep, buscando específicamente en el archivo con grep, contabilizando las líneas que te devuelve ese grep, ¿sí? Vayan analizando bien en qué momento conviene usar un comando u otro, ¿sí? A donde pueden llegar a tener un cachito a lo mejor de dificultad, me parece que puede llegar a ser en este, que es que tienen que buscar de esta lista los mayores a 30, ¿sí? Ahí a lo mejor lo tienen que pensar un poquito más, hay 2 o 3 formas de resolverlo, todas van a ser válidas obviamente, pero bueno, la idea es que ustedes lo empiecen a leer, que empiecen a plantearlo, así el lunes que viene si tienen dudas las vemos todos juntos y lo tendrían que entregar el domingo, ya les digo, el 30 todavía tenemos clase, el domingo 5 lo tendrían que entregar, ¿sí? La idea es que lo entreguen ese domingo, sí. Termina, perdona. Bueno, la idea que terminen ese domingo es para el lunes, como después ustedes van a tener el parcial y no voy a tener tiempo de corregirle los scripts para que tengan una devolución, ese lunes siguiente, al domingo que ustedes entregan, vamos a ver la resolución. Así les queda de ejemplo como parte de material de estudio también. Claro. Les decía que ¿cómo vas a tomar el tema del encabezado del archivo? Si a eso lo van a tener que tener en cuenta ellos. Esto no, que lo pongan igual que como está acá, usuario, edad, así, tal cual. ¿Sí? Ahí también van a tener que trabajar sobre los datos y no sobre los encabezados. Sí, sí, también. Igual o sea, todas las cosas que le pide creo que no les afecta. Influiría mucho, me parece, no, porque le pide sobre edad, sobre la nacionalidad. Sí. Bien, yo por las dudas les aclaraba porque era uno de los problemas que solían tener, que el encabezado no lo eliminaban. Claro, claro. Ahí preguntan cómo pasamos un archivo desde Ubuntu hasta
está Windows. Tenés dos opciones. Una, abrir un navegador en Linux y pasarlo desde ahí, o sea, subirlo desde ahí. Otra es copiar el contenido y pegarlo. Y otra es haciendo una carpeta compartida entre Linux, entre la máquina virtual y entre el sistema operativo anfitrión. A veces hacer la carpeta compartida lleva un poquito más de investigación, digamos que no sale por lo general andando así tan rápido cuando es con Linux. Hay que instalarle un par de Guest Addition, me parece, no me acuerdo muy bien qué había hecho cuando lo hice, pero bueno, esas serían las opciones. Lo más fácil para que no reniegues es que abras el navegador y te lo mandes por mail o lo subas directamente desde la máquina virtual. Sí, chicos, o sea, el sistema, que vos uses Ubuntu no quiere decir que no puedas abrir Google con un navegador, digamos. Sí, se puede. Sí, sí. Te preguntan también sobre el tema de los grupos, Juli. ¿Qué me preguntaron? Acá, dice, se le cortó la luz a una compañera, pero dice que si hay algún problema con cambiarse de grupo. Para mí tienen que avisar. Y lo ideal, no sé. Sí, lo ideal sería que no, pero bueno, he visto que hubo movimientos, no me acuerdo si en este grupo o en el otro curso era, porque después me lleva, digamos, un trabajito ir identificando con qué grupo hizo cada entrega, digamos, porque a fin de año sería conveniente tenemos que buscar que hayan presentado todos los la idea, TP, entonces tengo que andar. Sí. La idea es que trabajen con los mismos grupos de los trabajos anteriores, ¿sí? Pero sí, si por algún, claro. Si por algún motivo se tiene que cambiar, deberían mandarte un mail o algo avisándote, consultándote y diciéndote a qué curso, a qué grupo va, para que no queden 8 en un grupo y 2 en otro. Sí, sí. Sí, hay chicos también que han quedado solos, digamos, entonces ahí se mueven, no hay problema, digamos. Lo ideal sería tratar de que siempre queden en el mismo, pero bueno, si por cuestiones de que no se llevan con el grupo o porque lo que sea, pueden hacer el cambio, avísenos, manden un mail. Claro, para que nos organicemos nosotros, pero lo ideal sería que no se cambien. Así podemos llevar un registro de los grupos completos. Profe. Sí. ¿Me podrían habilitar la asistencia un minutito que entré 10 minutos tarde a la clase y recién me entero que al principio de la clase marcaron el presente? No, pero a las 8 empieza la clase y a las 9 termina la asistencia, o sea que tenías 1 hora para marcar. Sí, pero no sabía, o sea, entré cuando ya lo habían hablado de ese tema y no me enteré que estaban haciendo lo del presente. Lo siento Martín. De 8 a 9 puse para marcar la asistencia, deberías haber preguntado cuando entraste. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juli, ¿listo lo tuyo? Sí, no sé si tienen alguna duda más, chicos, alguna consulta.